a platicar con usted o seguir platicando con usted acerca de este tema que nos quedamos pendientes de terminarlo la vez pasada, y es con respecto a le titulé lo profético y la prosperidad. No sé si se recuerda usted. ¿Por qué ponerle lo profético y la prosperidad? Porque nosotros, hermano, es la palabra profética más segura la que nos va a hacer prosperar. Amén. No podemos avanzar nosotros. Recuérdese que una de las acotaciones principales, uno de los términos principales que menciona el diccionario Strong es el hecho de que la prosperidad significa avanzar. Y si algo nosotros necesitamos en nuestra vida como cristianos es avanzar. Nosotros necesitamos avanzar todos los días. No podemos estar estancados. No debemos estar, sí podemos, pero no debemos estar estancados. No podemos quedarnos nosotros en un determinado tiempo de nuestra vida. No podemos quedarnos, hermano, estacionados, porque en Cristo Jesús nosotros necesitamos avanzar. Porque la meta es llegar a la casa del Padre. Amén. Así que si vamos a llegar a la casa del Padre y la Biblia dice que está trazado un camino, nosotros tenemos que seguir por ese camino. Amén. Y así que si el Señor Jesucristo ya lo dejó trazado, nosotros lo que tenemos que hacer es ir siguiendo las huellas que Él dejó para poder llegar hasta la casa del Padre. Entonces, parte de que nosotros podamos o tengamos digamos, la manera de llegar hacia ese lugar es por medio de lo profético. Porque la palabra profética dice que es como una antorcha que alumbra, ¿verdad?, en lugar oscuro. Y si algo nosotros tenemos es que vivimos en un lugar de oscuridad. ¿Por qué vivimos en un lugar de oscuridad? ¿Por qué digo eso? Porque este es el valle de la sombra y de la muerte, así dice la palabra. Entonces nosotros que estamos en este valle de sombra y de muerte, vamos a poder tener vida a través de Cristo Jesús, vamos a poder tener vida a través de lo profético, definitivamente. Amén. Lo profético causa vida. ¿Se recuerda usted que Ezequiel, dice la palabra del Señor, que le habló, la pregunta era, ¿vivirán estos huesos? Entonces, si le estaban preguntando, ¿vivirán estos huesos? ¿Tendrán vida estos huesos? Y la respuesta de él, pues realmente están secos, están muy secos, dice la palabra, que estaban los huesos. Entonces, le dijo el Señor a Ezequiel, bueno, como tú ves que no tienen vida, como tú ves que estos huesos están muy secos, lo que tienes que hacer es profetiza sobre ellos. Entonces, la palabra profética es la que nos hace a nosotros prosperar, nos hace a nosotros avanzar. Cuando hablo de prosperidad no estoy hablando de dinero. Cuando yo estoy hablando de prosperidad es que estoy hablando de un espíritu enriquecido, de un alma fructífera, y todo lo demás vendrá por añadidura porque estamos conociendo el reino de los cielos. Amén. Entonces, lo profético causa en nosotros riqueza espiritual, provoca en nosotros vida espiritual. Lo profético provoca en nosotros luz en el espíritu. Y recuérdese que en Mateo leíamos, ¿verdad?, que una de las comparaciones que tiene la luz es con respecto a la generosidad que nosotros podemos tener, ¿verdad? Las tinieblas, en cambio, son miseria, dice la palabra. Y nosotros, gracias al Señor, estábamos antes en las tinieblas, éramos unos miserables, ¿verdad? Pero hoy nosotros estamos en la luz, así que estamos siendo enriquecidos. Entonces, por eso es necesario que nosotros podamos ir avanzando en estas cosas. Yo creo que esta es una parte muy, muy necesaria de volver a recordar. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas o en todas cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Amén. Entonces, ¿cómo va a prosperar nuestra alma? Esa es la pregunta. ¿Cómo prospera nuestra alma? Alimentada por el Espíritu, definitivamente, pero ¿cómo procede el Espíritu a ser enriquecido? Por la palabra profética.
definitivamente, por la palabra profética. Porque así fue como Ezequiel empezó. Él, hermano, mire, si usted y yo hubiéramos estado en el Valle de los Huesos Secos, seguramente hubiéramos dicho lo mismo que dijo aquel hombre, aquel profeta. Señor, realmente ver estos huesos así como están. Yo no sé si usted ha ido ahí al centro de Fort Worth, ¿verdad? Aquí más bien en el Stockyard, que tienen de repente las cabezas esas de los Longhorns, ¿verdad? Así todas con unos pedazos nada más, ¿verdad? Y eso es lo típico, lo clásico, ¿verdad? Es que uno toca el hueso y se deshace, ¿verdad? Se hace polvito. Así estaban esos huesos. Estaban secos totalmente, ya no tenían vida. Pero cuando viene la palabra profética y el profeta Ezequiel empieza a hablar sobre aquellos huesos secos, entonces es cuando los huesos empiezan a revivir. Los huesos entonces dice que se levantan, ¿verdad? Y empiezan a buscar unos con otros donde les correspondía su lugar. Entonces quiere decir que ellos fueron prosperados porque ellos se levantaron, para empezar, ¿verdad? Sin vida, avanzaron a tener vida. Y después de avanzar a tener vida, lo que ellos tuvieron fue que se juntaron unos con otros, llegaron al lugar correcto. ¿Para qué? Para desarrollar funciones. Amén. Y después entonces dice que vino sobre de ellos piel, vino sobre de ellos, bueno, primero vinieron nervios, después vinieron músculos, después vino sobre de ellos piel, etcétera. Pero a lo que yo voy es a que fueron avanzando en su desarrollo. Después de estar secos completamente, avanzaron en su desarrollo. No se quedaron solamente como huesos, sino que buscaron estar en un cuerpo. La Biblia dice que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y que cada uno cumple funciones. Bueno, cada uno cumple funciones cuando ya ha sido redimido, cuando ya ha sido revivido una vez más. Mientras alguien que no sirve, me refiero a servicio, ¿verdad? Alguien que no está sirviendo, voy a utilizarlo mejor así, porque si no se oye un poquito feo. Lo que le hace falta es tener un poquito de más vida. Ya la tiene, porque recibió a Cristo Jesús. Pero si no está sirviendo es porque le hace falta llegar al lugar adecuado, juntarse con los huesos para seguir avanzando, para seguir desarrollando. Y entonces ese desarrollo, ese avance de servicio lo lleva a uno a la prosperidad de su vida. Amén. Entonces, dice aquí, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Miremos el código real dice, amado, te deseo prosperidad, no es salutación de año nuevo, ¿verdad? Amado, te deseo prosperidad en todas las cosas y que tengas salud, así como se enriquece tu alma. Entonces hay un enriquecimiento, por eso les digo, la prosperidad no es como nos la han planteado, ¿verdad? Que todo es plata, traiga usted algo y como que es canje, ¿verdad? Con el Señor, así de que traiga usted su reloj gacho y el Señor le va a dar un buen reloj. Traiga usted su carro así todo rata y usted va a recibir un carro rinoceronte, ¿verdad? No es eso, no se trata de eso. Se trata de que nosotros seamos prosperados en todo, integralmente, enriqueciendo nuestro espíritu, enriqueciendo nuestra alma con los frutos, ¿verdad?, del espíritu en nuestra alma, para que entonces lo que viene como añadidura para nuestras vidas, hermano, lo podamos soportar y no nos desvíe. Porque entonces si nos desvía, lo que estamos haciendo es, en vez de avanzar, retroceder a las tinieblas, porque sencillamente el que sabe que me he dado cuenta yo, que todo aquel que empieza a meterse en esa situación nada más de la prosperidad externa, al final lo único que resulta haciendo es codiciando, porque eso es lo que despierta, un espíritu de codicia. Y como el enemigo pues también actúa como ángel de luz, se viste como ángel de luz, dice la palabra, entonces dio sus 100 pesos y luego le llegan los 1000 y dice, esto está bueno, ¿ah? Porque ahora de chucho, dicen en mi tierra, va y da los 1000, porque él lo que quiere es recibir 10,000. Y de repente lo recibe. Y dice, ahora ya 10,000, entonces lo que voy a hacer es que voy a ir, ya no es chucho sino lagarto, ¿verdad? Ya va y los 10,000, porque lo que quiere es $1,000,000. Se me hace que ya no es prosperidad. Se me hace que es entonces una codicia, ¿verdad?
ya se empieza a generar ir tras de otros dioses. En este caso, un dios llamado Mamón, ¿verdad? El dios de las riquezas. Y la Biblia dice que esos son los engaños de las riquezas. Pero si nosotros estamos prosperados en nuestro espíritu, enriquecidos en nuestro espíritu, con fe, con la palabra del Señor, ¿qué otra cosa? Con amor, con todo lo que como frutos también se dan en nuestra alma, hermano, entonces nosotros vamos a poder, con el Evangelio mismo, que es lo que nos enriquece, lo que nos da una estructura en nuestra vida, entonces, hermano, nos vamos a dar cuenta que esa palabra profética nos va a sostener. Después dice la Biblia que al final ya no solamente era un montón de gente en los huesos secos, sino dice que se volvieron en un poderoso ejército. Y ya llegar a la calidad de poderoso ejército es otra situación. ¿Por qué? Porque un poderoso ejército, estamos hablando de disciplina, estamos hablando de constancia, estamos hablando de avance, estamos hablando de conquista, estamos hablando, porque los poderosos ejércitos lo que hacían era conquistar, y lo siguen haciendo, ¿verdad? De unidad también, de estar bajo autoridad, que usted recuerda que el Señor dijo que eso es una fe tan grande, ¿verdad? Que es una parte de la fe muy grande, estar bajo autoridad, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la palabra profética viene a nosotros y nos enriquece, nosotros vamos a poder formar o conformar el poderoso ejército que el Señor quiere para su iglesia, para ser parte de su iglesia. Amén. Porque hay tres, digamos, escalones que nosotros debemos de llegar. Primero es ser labrador, después de eso, no chucho, ¿verdad? Sino que ser labrador de labranza. Después de eso, ¿qué más? Ser atleta, ¿verdad? Ser atleta. Es decir, llegar y correr, porque la Biblia dice que nosotros corramos con paciencia la carrera, pero como quien va a ganar, ¿verdad? Porque no es cuestión, aquí en el Señor no es cuestión de que, lo interesante es participar, no, porque entonces 5 o 10 años de ser cristiano y luego al mundo, ¿verdad? Y eso no es así. 15, 20 años y después tiro la toalla, tampoco es así. Aquí es, bueno, si me sonaron en la primera, pues tengo que seguir entrenando, así como el Canelo, ¿verdad? Y vamos, Jule Canelo de nuevo, ¿verdad? Ahí sí que no le queda de otra a uno. En el Señor así es. Pero lo que Dios quiere es que el último escalón que nosotros demos es llegar a ser como soldados. Porque el soldado, ese sí ya no se enreda, dice, en ninguna cosa de este siglo. El soldado sirve exclusivamente a su Señor, a quien lo llamó. Pero eso solo se da cuando nosotros estamos siendo instruidos por la palabra profética. Cuando nosotros recibimos esa palabra profética, cuando nosotros hacemos nuestra esa palabra profética, cuando vivimos esa palabra profética. De lo contrario, no. De lo contrario, solo nos vamos a volver un montón de huesos que se van a unir tal vez con otros porque les gusta, porque me agrada, porque me caen bien los hermanos. Y ahí llevo mi servicio más o menos, ¿verdad? Cuando puedo lo hago, cuando no puedo no lo hago. No. Entonces no ha llegado a la calidad de la prosperidad que Dios quiere verdaderamente para su vida. Está avanzando, pero no ha avanzado lo suficiente. ¿Amén? Ok, miremos esta otra, ¿cómo lo dice la TSJ? Amado, en todo oro que avances y bien estés, tal como avanza tu alma. Por eso le decía, ¿verdad? Es un avance en nuestra vida. Avanzar es con continuidad, ¿verdad? Ir y perseverar. Es no detenerse en las cosas del Señor. Por eso es que la carrera se corre con paciencia. Esta es una carrera de resistencia. No es una carrera de que avanzo 100 metros y ya me quedo parado, ¿va? Y a los 6 meses vuelvo otra vez a la iglesia, ¿va? Y otros 6 meses avanzando y ya me quedo otra vez parado y otros 6 meses de descanso. No. Porque así somos fácil presa del enemigo. Amén. Entonces es una cuestión de avanzar. Aunque sea, mire, despacito, ¿verdad? Pero constante, todos los días, avanzando. Aunque usted mire que otros pasan como liebres, ¿verdad? Y usted como tortuga, pero al final las liebres se van a echar su dormida. Y usted va a llegar tranquilo a la meta. Amén. Por eso dice la palabra que muchos postreros serán primeros.
y muchos primeros serán postreros. Porque la gente agarra, va ahí a darle duro, pero al final, ya me aburrí. Ya no quiero estar aquí. Ya vi tal cosa. Ay, Dios, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la palabra profética no ha permeado en su vida, no ha llegado a su vida, no se ha instalado en su vida y pierde su prosperidad, pierde su avance, pierde su enriquecimiento. Amén. Entonces veamos rápidamente, me quedan 5 minutos y yo prácticamente le voy a leer esto. Dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y oiga, ¿cómo será? Ok, entonces la palabra profética jamás regresará vacía, jamás regresará vacía. Salió, dice, de su boca y no volverá vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada. Es decir, la palabra misma va a ser prosperada. Aunque nosotros, si no la recibimos, no seremos prosperados, porque la palabra sí va a prosperar al que la recibe. Por eso es de que cuando sale la palabra del Señor, nunca va a regresar vacía, porque en más de alguno va a quedar y ese uno va a avanzar. Se recuerda que el Señor les dijo a sus discípulos, vayan a las ciudades y ustedes cuando lleguen y lo reciban en un lugar, digan paz en esta casa. Y si hay un hijo de paz, entonces la paz quedará sobre de él. Pero esa palabra paz ahí es la palabra shalom, lo mismo que shalom, ¿verdad? Y esa palabra shalom, dentro de todas sus derivaciones, está lo que significa prosperidad. Ser próspero. Entonces, hermano, nosotros vemos en este caso que la palabra, y si no dice la Biblia, si no hay un hijo de paz, volverá a vosotros. O sea que la palabra nunca va a regresar vacía. Porque o hace prosperar a uno o hace prosperar a otro. Yo recuerdo el testimonio de un hombre de Dios que decía que en una oportunidad, pues él dijo, todas las mujeres que no han tenido hijos por diferentes razones, vengan aquí, yo voy a orar por ustedes porque el Señor les va a dar. Y dice que pasaron unas hermanas en Cristo, muy amigas, y pues oró por ambas, ¿verdad? Oró por ambas, y al final de todo, pues una quedó embarazada y la otra no. Entonces, pero la que quedó embarazada, al cabo de los meses, ¿verdad? Se dieron cuenta que eran gemelos. Entonces le dijo, pero tú, y doble, le dijo. Entonces vamos a preguntarle al pastor, y llegaron, pastor, mire, pero ella recibió y gemelos y yo no. Le dijo, sí, porque lo que tú no quisiste, se lo dieron a ella. La palabra que tú no recibiste, la recibió ella. Entonces le dieron el doble. Y ella le dijo, ¿es cierto o no es cierto? Le dijo, sí, yo oré, pero no lo creí en ese momento. Pero la otra oró y lo creyó, lo recibió. Entonces la palabra profética es efectiva ¿para quién? Para el que cree. Porque eso es fe. El que cree, dice que no hay nada imposible para el que cree. Así de fácil. Entonces, nosotros si creemos en la palabra profética que prospera, vamos a avanzar. Si tomamos la palabra profética para nosotros, que es esta, por supuesto, la palabra profética es la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a avanzar en lugar oscuro. Vamos a ir porque va a ser una antorcha. Vamos a ir confiados porque vamos a saber hacia dónde vamos. Se recuerda que el Señor le dijo a aquella mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que conocemos, lo que sabemos. Entonces, eso es, pero ¿por qué lo dijo? Porque la palabra misma le estaba hablando, le estaba diciendo a ella, cuando tú crees a la palabra, entonces eres prosperada, sabes hacia dónde vas. No es una cuestión de ir a tientas, amén, sino que sabemos que ahí es donde Dios se va a manifestar. Amén. Por eso la palabra profética es la más segura. No que las demás cuando alguien profetiza, cuando alguien da una profecía, puede venir de parte de Dios. Digo puede porque hay algunas que no,
pero puede venir de parte de Dios y nos puede marcar o trazar nos puede señalizar, ¿verdad? Nos puede poner una señal de tránsito para conducirnos, pero no necesariamente nos va a dar hacia dónde vamos, el final de todo, mientras que la palabra profética sí. Por eso es necesario que nosotros leamos las Escrituras, porque ahí es donde verdaderamente prosperamos y avanzamos en nuestra vida. Amén. Veamos esto así rápidamente. En la Biblia al día dice: así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Entonces, cuando viene la palabra profética, hablar de prosperidad en la palabra significa hablar de cumplir los propósitos de Dios. Que los propósitos de Dios se cumplan en tu vida. Amén. Que los propósitos de Dios, no propósitos de Año Nuevo, ni de navideño, ni nada de eso. No. Son propósitos de Dios para nuestra vida por la palabra. Así seremos prosperados. Amén. Por eso bien bonito lo que dice en el logo del hermano, del apóstol Germán, ¿verdad? Prosperados por la palabra, definitivamente. Amén. Somos prosperados por la palabra. Sigamos, ya voy a concluir. 2 más creo que me faltan. Y estas ya solo se las voy a leer. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Isaías 48:15. La Biblia al día dice: solo yo he hablado, solo yo lo he llamado, lo haré venir y triunfará en su misión. Está hablando de Ciro, Ciro el persa. Y aquí creo que lo dice. Yo en persona le hablé y lo llamé, yo lo he traído y sus acciones tendrán éxito. Entonces, cuando Dios habla, cuando Dios llama, cuando Dios nos habla a nosotros, nuestras acciones van a tener éxito. ¿Cuándo? Cuando Él habla, cuando su palabra sale para con nosotros, cuando nosotros recibimos esa palabra. Aquí está en la Biblia el lenguaje sencillo. Fui yo quien le dijo, fui yo quien hizo venir a Ciro y quien siempre le dará la victoria. Entonces, prosperidad está relacionado con éxito, está relacionado con victoria, está relacionado con triunfar en una misión, en algo determinado por Dios. Amén. Entonces, dése cuenta todo lo que implica la prosperidad. No es, vuelvo otra vez a lo mismo, no es dinero, no es lo externo, no son bienes. Claro, son bienes internos al principio. Y todo lo demás es un reflejo nada más de lo que puede venir para nuestras vidas. Dios no está interesado en hacernos ricos y millonarios a nosotros. Dios está interesado en que nosotros podamos tener una base de sostenimiento para lo que viene a nuestras vidas. Y que con ello cumplamos con lo que la palabra nos establece. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque, hermano, hay gente que Dios, pues en su misericordia lo permitió que prosperara económicamente o externamente, pero como no tenía una base interna de riqueza interna, lo único que sucedió también es que a la hora de empezar a practicar, por ejemplo, los diezmos, las ofrendas, sencillamente empezaron a hacer lo que Ananías y Zafira hicieron. Vendimos en tanto esto. Y viene el apóstol Pedro y les dice: pero ¿por qué quisiste engañar al Espíritu Santo? ¿Acaso no era de ustedes la propiedad? ¿Acaso no pudieron proponer en su corazón, pues? ¿Verdad? Porque uno como pastor recibe los diezmos y las ofrendas, le pide al Señor que lo que que como lo hayan llevado haya sido no por tristeza ni con necesidad, ¿verdad? Sino que haya sido de corazón, sino que haya sido lo que se propuso en el corazón. Amén. Entonces, nosotros anhelamos que eso traiga consigo la repetición de la prosperidad en cada uno. Pero si no se tiene una base en el corazón, al final, entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, fíjese que yo le voy a contar una experiencia que yo tuve. En algún lugar del planeta Tierra, el Señor me llevó a un tiempo a pastorear, hace años atrás. Y había un hermano que, pues él y su familia, era un negocio familiar. Claro, sus papás no
no conocían del Señor y todo, pero él sí. Y entonces yo recuerdo que pues él lo que hacía era que llevaba una ofrenda. Él no diezmaba de lo que ganaba. Yo sabía cuánto ganaba, porque un día se le salió decírmelo. Ganaba bastante. La verdad es que ganaba bastante. Ellos tenían un supermercado. Era prácticamente uno de los 2 únicos supermercados que habían en todo el poblado. Y obviamente pues toda la gente iba a comprar ahí, ¿verdad? Así que ganaba muy bien. Tenía bastante plata. Pero cuando él llegaba, lo que hacía era que ponía diezmo. Y lo que ponía era nada más una cantidad. Entonces, pues yo realmente enseñé muchas veces del diezmo, pero jamás lo quiso tomar. Si él hubiese diezmado como era, pues a lo mejor también nos hubiera hecho daño a nosotros, ¿verdad? Definitivamente, porque nos faltaba en ese momento. Digo a nosotros con mi esposa, pues. Pero un día el Señor habló a mi corazón y me dijo, voy a quitar a fulano, se va a ir. Porque a pesar de que daba una ofrenda, daba bastante, ¿va? Y yo le dije, bueno, Señor, tú sabes qué es lo que vas a hacer. Pero yo decía, ¿cómo se va a ir si el hombre está bien firme, si está aquí? Si él era de los que decía, no, hermano, nosotros vamos a seguir, esta es la obra de Dios. Y siempre me vivía diciendo que por él no había problema. Y entonces un día llegó a la casa. Ya la esposa me había hecho un par de preguntas antes. Y pues yo se las había contestado según la palabra, pero ella no estaba de acuerdo digamos, una de las preguntas que me hizo fue, pastor, ¿y los animales tienen espíritu o no? Entonces yo sabía hacia dónde iba su pregunta. Y le dije, sí tienen, hermana Ley. Eclesiastés lo habla y lo dice. Claro, en ese momento tal vez lo que no le expliqué fue que era un espíritu como ¿cómo se llama? Vital, así lo llama la palabra, ¿verdad? Que a la postre es alma, ¿verdad? O es una parte como de nuestra alma. Entonces no le expliqué todo eso, sino que le dije, sí tiene. Ah, ok, me dijo nada más. Pero ella tenía el concepto de que los animales no tenían espíritu. Pero ¿cómo va a ser eso que no tengan soplo? Si no tienen soplo de Dios, no vive nadie. Amén. Bueno, entonces la cosa es de que ella vino y no le gustó la respuesta. Después me hizo otra, igual le di la respuesta y no le gustó la respuesta. A los días llegó el hermano y me dijo, pastor, fíjate que con todo el dolor de mi corazón nosotros nos vamos a retirar, después de que el Señor me lo había dicho. Y le dije yo, no te preocupes, hermano, vení, voy a orar por vos, que te vaya bien, Dios te bendiga, Padre, bendícelos y vaya. Entonces, alguien podría haber pensado, bueno, ¿y qué pasó? Pues, tal vez su prosperidad en él. Este ejemplo le doy porque hay gente que solo tiene prosperidad externa, pero en su interior, hermano, no avanzan. Hasta la fecha ellos siguen estancados. Claro, externamente pues les va bien, porque tienen el negocio, ¿verdad? Pero interiormente ellos siguen estancados. Entonces, ¿de qué sirve realmente tener un estancamiento interno? Sí, aunque por fuera pareciera que está bien. De nada. Amén. Yo no digo tampoco de que entonces seamos pobretones y no tengamos nada y que andemos con el calcetín roto y los zapatos rotos, ¿verdad? Que ya hasta sabor le sentimos a los chicles cuando pasamos ahí, ¿verdad? No. No se trata de eso. Se trata de que nosotros recibamos el enriquecimiento interno para que nuestra alma fructifique. Es decir, el enriquecimiento del espíritu, nuestra alma fructifique y al final entonces podamos soportar lo que Dios nos está enviando como añadiduras. Amén. Todo eso viene por la palabra profética. ¿Por qué? Porque Él nos hace prosperar en el camino, triunfar en la misión que tenemos, acciones que tendrán éxito y Él siempre nos dará la victoria en ello. Amén. Muchos pudieron haber visto al Señor Jesús fracasado en la cruz del Calvario. De hecho, la gente lo vio así, ¿verdad? La gente dijo, y no se recuerda usted lo que le decía. Si eres hijo de Dios, no que era el hijo de Dios, pues porque no se baja. Los ladrones se lo decían. Si tú eres el hijo de Dios, ¿por qué no te bajas y nos bajas a nosotros también? ¿Verdad que sí? Entonces ellos lo veían como un fracaso. Pero al final se dieron cuenta
de que ese aparente fracaso venía por medio de una palabra profética que en Isaías ya se había dado, hacía más de 400 años. Y esa palabra lo que trajo fue la victoria, el triunfo. Por eso dice que la palabra profética siempre nos hará prosperar, nunca regresará vacía si nosotros lo tomamos. Porque la pregunta es, ¿quién irá por nosotros? Y él dijo, yo voy. Y llegó y él sabía que iba a padecer. Pero al final de todo dice la palabra que él fue puesto, atravesó los cielos y fue puesto por sobre todas las cosas. Amén. Así que ahora él está en la plena prosperidad. Amén. De todo. ¿Por qué? Porque la palabra profética lo llevó a eso. Aunque hubiese parecido que lo que estaba sucediendo era algo de fracaso, externamente, pero internamente a él lo hicieron prosperar porque entonces se le dio un nombre que fue sobre todo nombre. Amén. Ok, entonces lo voy a dejar hasta ahí. Vamos a ver si... Esta solo se la leo, que es la última que tengo yo acá en mis notas. Y en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad y de humildad y de justicia. Eso es importante. Nosotros queremos alcanzar prosperidad, debemos de cabalgar, es decir, debemos de estar sentados, montados en palabra de verdad, de humildad y de justicia. Esas tres cosas acompañan a la prosperidad. Y tu diestra te enseñará cosas terribles, dice, o sea, grandiosas, imponentes. La Nueva Traducción Viviente dice, cabalga con majestad hacia la victoria y defiende la verdad, la humildad y la justicia. Avanza para realizar obras imponentes. Amén. Así que usted y yo podemos llegar a realizar obras importantes, imponentes, grandes en el Señor, si cabalgamos en esta palabra de verdad, y de humildad y de justicia. Amén. Póngase de pie en esta mañana, yo he concluido por razones del tiempo para mis hermanos de alabanza. Vamos a terminar aquí y luego más tarde nos volvemos a platicar. Amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, la cual